Bueno, como le comenté ayer, a mí me gustó el grito de la independencia que dio la presidenta Sheinbaum, la primera mujer en dar un grito de la independencia. Y parte de lo que me gustó es que puso sobre la mesa el tema de la participación de las mujeres en la que fue la guerra de independencia, que pues me vengo a enterar, la verdad, que realizaron trabajos importantes como enfermeras, informantes, incluso hasta utilizaron armas para defender a la patria. Y pues le llamé a Sara Hidalgo, quien es historiadora, para invitarla a platicar precisamente el papel que jugaron las mujeres en la independencia mexicana. Sara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches. La verdad es que me imagino, es que en el contexto, digamos, del siglo XIX, donde las mujeres tenían un papel tan específico que jugar como madres de familia, como no, y todo lo que tenía que ver con política, en fin, lo veían los hombres. Me es difícil visualizar que las mujeres en ese papel tan tradicional que tenían en el siglo XIX hubieran jugado un papel en el movimiento independentista, ¿no? Sí, hasta cierto punto, porque Sí. si quieres después vamos con eso, pero creo que ha sido también un poco una caricatura la Sí. idea de que las mujeres no se mezclaban en política en lo absoluto, sobre todo en el siglo XVIII y XIX. Ok. De hecho, hay muchas historiadoras y filósofas feministas que apuntan a que de hecho se fue cerrando un poco más su participación política conforme fue transcurriendo el siglo XIX. A finales del XVIII, principios del XIX, era una sociedad patriarcal. O sea, de esto no cabe duda. No cabe duda que era una sociedad patriarcal. Pero la idea de que su campo de acción estaba reducido por completo a la crianza de los hijos o al ámbito doméstico no es cierta. Y eso sí ha habido muchas ya historiadoras, historiadores que han ido descubriendo cómo realmente las mujeres tenían un campo de acción mucho más amplio del que solemos imaginar que habrían tenido en ese momento. Podían manejar la hacienda, encargarse de las finanzas, sobre todo las viudas. Sí. Y uno puede decir, bueno, las viudas. Eran muchas las viudas. Claro, porque la gente se moría muy joven. Exacto, la expectativa Pues de vida... Era que 30 años, ¿no? Un poco más, pero Sí. bueno, la expectativa de vida era corta y además Sí. la usanza en el México novohispano era que los hombres se casaban con mujeres bastante más jóvenes, por lo Sí. general. ¿no? Sí, sí, siempre, sí, claro, siempre hay excepciones. totalmente. Entonces, las viudas eran muchas y Sí. generalmente adquirían un margen de maniobra, de acción, mucho más amplio del que se suele imaginar, en asuntos administrativos que iban mucho más allá de lo que pensamos que es la idea restringida del ámbito doméstico. Eso muchas mujeres de clase media y alta, Sí. pero muchas mujeres de clase más baja o clases más populares, casi todas trabajaban. Y esto es diferente en otros lugares del mundo, pero en América Latina, en América Hispana, casi todas trabajaban como nanas, niñeras, como trabajadoras del hogar, como vendedoras en la calle, les decían pulperas, en fin. Sí. Era un mundo en el que las mujeres tampoco estaban tan restringidas. Entonces, ese O sea, sería... era patriarcal. Era patriarcal. Pero con una gran participación laboral, por lo menos, de las laboral, mujeres. sí. Y en la que no se pensaba que la mujer, si no estaba haciendo las cosas del hogar, estaba saliéndose de su ámbito. Okay. Yo creo que eso también empezó a suceder más en el siglo XIX y eso es algo que es interesante, que con el liberalismo a las mujeres no les va tan bien porque se empieza a ver a la unidad familiar. Y para el liberalismo es muy importante la autonomía, que tú seas autónomo, que tú te puedas valer por ti mismo y si no, puede ser que entonces tu ideología, tu forma de votar esté influenciada, eres dependiente. Y a las mujeres se les empieza a encasillar como dependientes, por esto va a ser más hacia el siglo XIX. Entonces sí era una sociedad patriarcal, era una sociedad desigual, las mujeres no tenían muchos derechos por sí mismas, pero tenían campo de maniobra y podían usar varias instituciones propias de la administración, de la burocracia colonial, el sistema legal, cortes eclesiásticas que había en ese momento para avanzar sus intereses, incluso defenderse a veces de maridos abusivos, etcétera. Ahora, tú decías la dependencia de las mujeres.
parte de la dependencia es que cuando se casaban tomaban el nombre y voy a lo de Josefa Ortiz de Domínguez, que todo el mundo nos aprendimos que en la casi primaria. Mucha gente dijo, lo dijo mal. No lo dijo mal. Claro. Sí, gran movimiento de la presidenta sí. de nombrarla con su apellido de soltera. Claro. Telles Girón, si no mal recuerdo. Sí. ¿Quién fue Josefa Ortiz Telles Girón? Quizás por medio de Josefa podemos entrar a uno de los muchos papeles que, tuvieron las mujeres en el tránsito del virreinato a la independencia, y precisamente en la guerra de independencia. Uno de estos papeles fue el de actuar como les decían, correos, espías, conspiradoras, abastecimiento económico, de armas, y era un papel en el que ayudaban a mandar mensajes entre insurgentes. Hubo muchas conspiraciones en todo el mundo hispano cuando Napoleón invadió España y pues, la Nueva España no fue la excepción. Y entonces muchas mujeres participaron mandando mensajes entre estos conspiradores, que estas conspiraciones que se empezaron a gestar en distintos lugares del Porque imperio. supongo que eran buenos correos, digamos, porque sospechaban menos de ella. Sí, en parte, o por lo menos en un principio sospechaban menos de ellas. Y ahora, este papel, este rol de correos, de espías, fue sobre todo un papel que jugaron mujeres de clases más acomodadas. Y Josefa Ortiz de Domínguez es el caso, la corregidora. Ella estudió en el Colegio de las Vizcaínas, que era el colegio de las mujeres de la élite. Era muy difícil entrar. Las gestiones de su hermana mayor la ayudaron. ¿Esto en Querétaro? No, en la Ciudad de México. Ella es de la Ciudad de México y después por el encargo de su esposo termina en Querétaro, pero ella es de la Ciudad de México. Estudia aquí en el Colegio de las Vizcaínas, que está en el centro histórico de la Ciudad de México, y que era el colegio donde se educaba la élite. Entonces, Josefa Ortiz de Domínguez era una criolla, miembro de la élite. Sabía escribir, tenía muchos contactos que supo usar contactos con gente en puestos clave, que supo usar en favor de la causa insurgente en ese momento, ¿no? Muy bien. A ver, hablemos de las otras que fueron mencionadas. Sí, bueno, entonces, yo creo que para mí, confieso, completamente desconocidas. Y para muchos, y justo hay que empezar... Y por eso dije, no, pues vamos a hablar de ellas, ¿no? Hay que empezar por ahí, porque yo creo que si uno tomara los nombres de las calles, los monumentos cívicos, los nombres de las escuelas, uno pensaría que fueron dos las mujeres que participaron en la independencia. Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario. Y para nada fue así. Eso realmente es una distorsión, y ahorita podemos ir platicando de cómo se fue distorsionando, pero es una distorsión total. Las mujeres participaron en muchos tipos de roles distintos y de forma muy vehemente, algunas muy valientes. Entonces, estas son algunas de las mujeres que mencionó en el grito la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, ya hablamos de estas espías, correos, que eran sobre todo mujeres de la élite. Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y muchas más. Leona Vicario igual, en ese mismo papel, digamos, de espionaje. De correos. Ella sí se terminó yendo con los insurgentes, pero no tanto para empuñar las armas. Servía más con estos otros tipos de actividades. Y ella donó mucho dinero también. Ella era muy rica, Leona Vicario, y donó mucho dinero a la causa insurgente. Bueno, después digamos, número mucho más grande, fueron las que ahora podríamos decir soldaderas. Y eran las que acompañaban a muchos de los insurgentes, a sus papás, a sus padres o sus hermanos. ¿Tipo las Adelitas pues en la Revolución? Sí, porque pensemos que en el siglo XIX, sobre todo los ejércitos insurgentes no eran ejércitos profesionales. Alguien tenía que ir a cocinarles y a lavarles la ropa y a remendarles la ropa. Y además se iban por meses. Y se iban por meses, ayudarlos si tenían algún tipo de herida. Y muchas mujeres fueron en esta calidad, ¿no? Pero muchas, quizás algunas estimaciones que yo estuve leyendo de historiadoras las ponen en 1/3 de la tropa. Eran mujeres soldaderas que estaban acompañando con distintos grados. Que es parte del ejército, hay que decirlo. Parte del ejército, claro, ¿no? Era parte del ejército. Quizá no combatían, pero pues el apoyo que daban. Y algunas sí combatieron, ¿no? Mira. Y esta es una de las que mencionó la presidenta. ¿La capitana? La capitana, que es un personaje fascinante, Manuela Molina, porque ella sí era indígena,
Sí. Y entonces, aquí entre las soldaderas son más mujeres de clase popular. Sí. Mestizas, indígenas, lo que en ese momento se llamaba castas. Sí. Manuela Molina es justamente una de ellas. Y ella dicen que era de una valentía impresionante, fue la única que obtuvo el rango de capitana por la Junta de Zitácuaro, que era la Junta de los Rebeldes, cuando tratan ya de institucionalizar la cosa, ¿no? Después va a venir la constitución de Apatzingán, pero cuando están tratando de organizarse, bueno, Manuela Molina era tan valiente y decían que podía juntar hasta 100 o más de 100 indios de la noche a la mañana para ir a combatir. Ella era la capitana de su regimiento y me parece que solo eran 8 en el siglo ahí. XIX, en esa sociedad patriarcal, llegar a ser capitana. Sí, capitana. ¿No? Y hay muchas cartas de los insurgentes en esa época que decían, bueno, es que ella, me parece que fue Morelos el que dijo, y creo que fue de ella, bueno, ya quisieran muchos hombres tener ese patriotismo, esa valentía y esa forma de esa convicción para defender a la patria. A ver, déjame, voy a hacer una pausa y regresamos contigo en un momento más. Sí. Estoy platicando con Sara Hidalgo, ella es historiadora, sobre el papel de las mujeres en la independencia. Muy interesante. Oye, es como de película esto de Deberían la capitana, hacer películas, ¿verdad? sí. ¿No? O sea, debería de haber ya la película de la capitana, de la capitana, verdad. ¿no? Sí. Todo un Pero personaje. no fue la única, o sea, fue la única que obtuvo el rango. Pero muchas incluso iban como esposas. Por ejemplo, aquí apunté los nombres porque no me sé todos. Sí. Prisca Máquina era esposa de un insurgente, pero decían que usaba el sable con una destreza que también era envidia de muchos hombres. Y hubo muchas otras que empuñaron las armas sin llegar ahí por ningún hombre a la que empezaron atendiendo. O sea, eran guerreras naturales. Eran guerreras, sí. Altagracia Mercado, María Luisa Gamba, María Josefa Martínez. Y lo que me impresionó preparando esto es que realmente eran muchas y conocemos los nombres, ¿no? La presidenta habló de muchas anónimas y claro, pues si estamos hablando de un tercio de la tropa, pues muchas van a ser anónimas. Pero conocemos el nombre de cientos. Los historiadores conocen el nombre de cientos. Que están ahí en los archivos. Que están en los archivos, ¿no? Y mucho de lo que se ha encontrado es en los juicios. Eran juicios que se llamaban de infidencias por... ¿De la corona? De la corona, por falta de fidelidad a la corona, al monarca, al rey, que se llevaron a cabo durante este periodo de la independencia. Y fueron cientos las mujeres que fueron juzgadas, sentenciadas por esta razón, por haber sido soldaderas. Y hay unas historias realmente, como dices, Leo, de película. De película. Mujeres que cuentan que todo el pueblo eran mujeres insurgentes. Una en Miahuatlán, Oaxaca, que fueron todas las mujeres del pueblo, dicen, se organizaron, fueron al cuartel de los realistas, no sé cómo lo abrieron, sacaron todas las armas y se las fueron a entregar a los insurgentes de Oaxaca. Historias así de Sultepec, de los pueblos del Bajío, hay realmente más de las que se pueden contar. Qué interesante. La presidenta también mencionó a Gertrudis Bocanegra, ¿no? Sí, ella era de Pátzcuaro. Sí. Y ella era mestiza, de padre mestizo, madre española, pero ella... Por cierto, tú has mencionado, es que ella criolla, indígena, es que en ese mundo era muy importante esa adscripción, digamos, racial, no sé si la podemos llamar así, ¿no? Sí, ellos no le decían racial, le decían calidad, es de calidad mestiza, porque era toda una serie de atributos que te colocaban socialmente en cierto estrato social. Pero sí era muy importante, claro que era muy importante si eras española, que podía ser criolla o peninsular, o ya de más bajo nivel. Es que fíjate que me decías que tú escuchaste ese programa de la Real Academia de la buenísimo. Lengua. Que padrísimo lo que dijeron de que el español en realidad es el idioma de la independencia. Porque solamente el 30% de la población cuando vino el movimiento hablaba español.
la capitana a lo mejor no hablaba español. Muy Quizás probablemente no. hablaba español y otro idioma. Exacto. Es muy probable que haya hablado alguna Su versión del idioma náhuatl. indígena, Sí, claro, exacto. totalmente. Pero Sí. bueno, regresamos a, Sí. al tema de hoy, sí. que estuvo muy bueno ese programa, Sí, por buenísimo, cierto. buenísimo. Bueno, entonces tenemos estas soldaderas, que las historias sobran, son realmente algunas Perdón, me estabas diciendo de película. Gertrudis Bocanegra. De Gertrudis Bocanegra. que Ella era fue mestiza más y- como espía. Sí. Trabajó más como en este Ok. papel de espía, También de apoyo. como la Contrabando de corregida. armas, decían que se los Sí. escondían en las faldas, por ejemplo. Había ok. mucho contrabando de armas, no tanto como soldadera, aunque me parece que ella sí llegó a empuñar las armas, pero Sí. su papel fue más como estas mujeres más de la élite. Sí. Y después el tercer papel, Sí. o el tercer rol, digamos, era lo que decían mujeres seductoras. Y la palabra seductor, bueno, claro que tiene una connotación sexual y vamos a ver que además se les decía que eran como prostitutas a veces, Sí. pero era seducir a hombres que flaqueaban, que no sabían si irse con los realistas o los insurgentes para convencerlos de venirse al bando insurgente. Y ese era el papel que más asustaba a Sí. los militares realistas, porque Sí. pierden uno ellos Sí. y no es nada más que lo matas. Es suma cero. Sino lo ganas y te lo traes con todo y armas. Sí. Y parece que era un papel pues muy femenino. Cuando se les juzgaba a muchas de estas mujeres que se les llegó a fusilar, incluso Manuela Camacho, y hay muchas, se decía que eran como medio prostitutas. Se decía la palabra Sí, sí, sí. prostituta y era una forma también de restarles importancia, convicción política, por Sí. supuesto, y además poner en cuestión su moralidad, ¿no? Porque cuando pones en cuestión su moralidad, pues, pues ya no te vayas con ella, porque te está vendiendo espejitos. Y de hecho, muchos decían, Lucas Alamán llegó a decir que una de ellas, su seducción daba más frutos gracias a su bella figura, por ejemplo. Entonces hay mucho de este tipo de alusión. Ahora, cuando hablamos del ejército De seducción. insurgente, en realidad eran muchos ejércitos insurgentes. Sí, ¿no? claro, claro. Aquí, entonces, había unos donde había más participación de mujeres que en otros, en el de Morelos, que en el de... Pues fíjate que eso no lo sé, y No. no sé si se sepa, porque mucha de esta participación femenina Sí. es de algún modo anónima Sí. y no se puede rastrear así. Mira, ese- hay muchas discusiones, para empezar, sobre Sí. cuántos eran realmente los hombres y mujeres Sí, pues, imagino. que estaban en los ejércitos insurgentes, ¿no? Y Sí. hay variaciones enormes. Pero y con mujeres más, pero se ha calculado que más o menos era un tercio de estos ejércitos. Ahora, estamos hablando del primer momento de la independencia. No solo. O ya del segundo que acaba en la independencia. ¿no? Sí, no. Más de los primeros años, pero Ok. por ejemplo, Gertrudis Bocanegra, no, en la segunda parte, muchas de estas sí fueron, ahorita no me acuerdo, una que estuvo acompañando a Vicente Guerrero, Ok. que Vicente Guerrero confiaba muchísimo en ella, le encargaba estar al frente en batallas, ir a revisar a sus hombres, o sea, Ok. en batalla, en el campo de batalla, y terminó siendo fusilada poquito antes de que se consumara la independencia. Entonces, a todo lo largo del periodo de la independencia, no solo es en un momento. Déjame preguntarte por el lado realista. ¿Se sabe algo del lado realista? Sí lo han estudiado, Sí. pero era mucho más difícil apoyar a la insurgencia como mujer del lado realista. ¿Por qué? Porque eran estructuras más consolidadas, Sí. que ahí sí ninguna mujer podía entrar al ejército o a las milicias. Había también muchas fuerzas armadas, pero para una mujer era básicamente imposible. Pero claro que podían servir como correos, como espías. O Claro. sea, este papel que tuvieron para el ejército insurgente también. Pero de algún modo u otro, las que conocemos son más hacia la causa insurgente. Pero sí se ha documentado de algunas que Interesante. ayudaron a los realistas. Ahora, qué interesante esto que hace la presidenta Sheinbaum, ¿no? Sí. De traer a la mesa esta cosa de que no es nada más la testosterona, ¿no? La que acaba definiendo, ¿no? El tema histórico, ¿no? Y digo,
creo que es exitoso que hoy estamos hablando de esto. Yo ¿no? celebro absolutamente que haya puesto sobre la mesa y en el centro de la discusión que si estemos discutiendo si debe ser Josefa Ortiz de Domínguez o Josefa Telles Girón, yo la verdad no sé cómo firmaba ella. A mí me gustaría... Seguramente porque... Pero en la... Oye, a mí me tocó todavía... pero es más... En mi generación, mis papás, pues mi mamá era su nombre de Zuckerman, ¿no? Sí, pero muchas de esas tradiciones, te digo, vienen más del siglo XIX. Mira, en la tradición hispana, las mujeres mantenían sus apellidos. No era como en el mundo anglosajón, que adquirías por completo. Sí. Claro, los apellidos venían de la línea patriarcal. Sí, sí. Podía ser Telles Girón, pero bueno, eran los abuelos maternos y paternos, claro. ¿No? Pero las mujeres mantenían de cierta forma su identidad prenupcial, a diferencia del mundo anglosajón. Entonces, a mí no me sorprendería que hubiera podido firmar de ambas formas. Ok, interesante. De ambas formas. Pero bueno, yo celebro lo que esté poniéndolo en el centro de la discusión y creo que no podía ser de otra manera con la primera mujer presidenta. O sea, creo que era una reivindicación que sí teníamos pendiente. Y tal vez a la audiencia, porque a mí me sorprendió saberlo, en el siglo XIX, sobre todo los primeros 40, 50 años de la independencia, se reconoció a muchas de ellas. José Fernández de Lizardi, que fue uno de los primeros escritores más famosos de este periodo, tenía un calendario, se llamaba Calendario Histórico de las Señoritas Americanas. Y ahí recopiló breves biografías. Es un libro del 1825. Ajá. Y desde entonces recopiló varias decenas de biografías de mujeres que participaron en la causa insurgente. ¿Y se consigue este libro? O sea, seguramente está en bibliotecas. En bibliotecas uno se consigue. No sé si uno se vaya a Donceles. Mucha suerte, igual y lo encuentra, ¿no? Pero luego por Rúa los reeditó, algunos de estos. Déjame terminar esta charla contigo. Tú que eres historiadora, eres mujer. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste en este primer grito de la presidenta? Que yo creo sí que estaba dirigido a ustedes, la verdad. Pero no solo. No solo, también, ¿no? Desde luego que no solo, pero creo que sí fue un homenaje a las mujeres. Yo creo que fue un homenaje a las mujeres y la presidenta siempre dice, no llegó sola, llegó a una larga historia de mujeres que han participado de una forma u otra en la construcción de la nación. Yo me sentí, la verdad, muy satisfecha y sí, sobre todo también teniendo una hija, como una reivindicación de las mujeres, pues sí fueron una parte central de la historia. Y lo de Josefa Ortiz de Domínguez sí es bien interesante que haya dicho su nombre, porque yo no sé cómo firmaba, pero sí actuó no necesariamente como decía el corregidor, su esposo. De hecho, muchos dicen que el corregidor no quería que fuera a avisar a los insurgentes. Ese sí, eso he escuchado, sí, así es. Entonces, a lo que se refiere, las mujeres actuaron. A ti ya no te tocó, por cierto, que llamarte Sara Hidalgo de... No, pero mi mamá sí. Exacto, en algunos es lugares firmaba. Exacto, ¿no? O sea, entonces, para que está muy reciente eso, Sí. ¿no? Entonces yo creo que muy bienvenido y además yo creo que va a penetrar esto en la sociedad. O sea, no creo que sea algo que se quede en un discurso oficial. Yo ya me llevo la tarea de leer más sobre la capitana, ¿eh? O sea, me parece un personaje. Ahorita te recomiendo algunos libros. Órale, perfecto. Sí. Pues muchas gracias, Sara Hidalgo. No, un gusto, Leo, gracias a ti. por haber venido y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.